Aló, sonido, buena tarde. Prueba de audio, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Qué noticia, no tan bueno. Entré y estaba el anterior profe todavía conectado, me tocó volver a salir y volver a reentrar hasta que logramos ya encontrar el espacio para eso. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto volvernos a reencontrar para seguir avanzando o empezar ya lo que es nuestra temática del curso de estadística 1. Vamos a seguir aquí recibiendo personas. Tenemos conectados en este momento 15 con el profe Olmedo que está colado. Serían 16, van 17. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte que quieran hacer antes de iniciar? ¿O todo bien? Ok. Bueno, vamos a trabajar ya la parte que nos compete de la estadística dentro de lo que son los elementos de estadística descriptiva y hoy nos vamos a dedicar específicamente a desarrollar todo lo que es la terminología básica que vamos a estar usando y que siempre es bueno pues al inicio de cualquier actividad dar esos marcos conceptuales porque después se van a estar articulando en muchos otros eventos o temas y el tener una claridad desde este punto de inicio, pues nos va a asegurar hacer la mejor interpretación o asociación. Ok, aquí quien más llegó, sí, vamos a repetirlo. Perfecto. Confirmo, el curso es el de estadística 1, ¿correcto? ¿Estoy bien? Sí, profe. Perfecto, qué maravilla. Listo, muy bien. Vamos entonces a compartirles presentación para que tomen nota. Ya estoy ahí grabando, correcto, aquí está funcionando. Vamos a mostrarle pantalla y nos vamos para donde aquí está. Como ya hice la prueba de audio, entonces ahora hacemos la prueba de imagen y de video. ¿Ven ahí la imagen? Sí. Sí, señor profe. Perfecto, muchísimas gracias. Llegó Isabela. Entramos aquí, Isabela. Ok, entonces estamos con estadística 1 y vamos a empezar a trabajar lo que es la primera área de la estadística, que es la estadística descriptiva, la cual es base para los demás procesos. Veíamos en jornada anterior que integraremos estadística descriptiva, después le colgamos probabilidades, después se integran esas dos componentes y les va a dar distribuciones de probabilidad y con eso se logra ya dejar bases para modelos, para variados, para inferencia y para buenos elementos que se van a estar articulando en materia siguiente. Entonces empecemos como desarrollando qué es la estadística. Cuando ustedes escuchen el término estadística, lo primero que tienen que empezar a evocar o a reconocer o a interpretar son estos tres actores: la descriptiva, la probabilidad y la inferencia. En toda definición de estadística, en todo estudio estadístico, siempre vamos a estar usando elementos de esas tres componentes. Entonces seguimos entrando acá. Posiblemente entonces tengamos, se pegó por aquí la presentación. Ya, ¿a qué hace referencia la estadística? Es una ciencia, valórenla como una ciencia, así como se habla de química, de física, de filosofía, de psicología y todas las otras que puedan caer de eso. Y más ahora en estas épocas en las cuales las organizaciones invierten, generan volúmenes inmensos de datos, la data mining, la minería de datos, todo lo que es la ciencia de los datos. Las grandes compañías ya hablan de la analítica de los datos. Por ejemplo, Electrificadores Santander hablan sobre todo lo que es la analítica de los datos. Piensen en todo el volumen de información que se va generando en el día a día, más que en el día a día, en el minuto a minuto. Les decía, al momento que tenemos un celular en nuestra mano o estamos conectados aquí a una computadora o a una tablet o a una móvil en particular,
ahí ya nos están observando, estamos dejando registros, estamos grabando, ¿ya? Entonces, toda esa información en la práctica ya toma unos elementos de ciencia. Entonces, siempre valórenla como una ciencia que va a estar apoyando, ayudando a interpretar, a reconocer, a valorar, a tomar decisiones, sin que sea la única que les va a permitir tomar decisiones. Nos va a inducir o a invitar a que analicemos algo para que la decisión sea tomada, no tanto desde el punto de vista estadístico, sino incorporando parte técnica, parte humana, parte social, los principios, la ética y los valores. Entonces, cuando hablemos o empecemos a hablar del primer capítulo de la estadística descriptiva, eche esto, talento, le doy 2 golpes a mi avance y no me avanza para pisar. Eso, toca darle el golpe completo. Dentro del punto de vista descriptivo, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se dedica o a qué le va a apuntar la estadística descriptiva? Sencillamente a que identifiquemos. ¿A identificar qué, profe? Pues una población estudio. ¿Pero qué es una población? Todavía no lo hemos definido. Eso va a ser algo que vamos a trabajar hoy. Alcanzamos a hacerlo, cómo identificar una población objeto de investigación, una población objeto de medir, lo que se llama en estadística la población estudio. Después que la identifiquen, hay que hacer el proceso de recolectarla. ¿Cómo se hace la recolección? Ahí es donde se apoyan en las técnicas de muestreo. Lo primero que uno dice, bueno, voy a recoger información o puedo tenerla ya en una base de datos, cómo la puedo extraer, cuál le interesa, cuál es la que en la práctica le va a servir como insumo para atender algunos objetivos, verificar una hipótesis o contestar alguna pregunta de investigación. Entonces también aquí llevas el proceso de recolección. Después que se recolecte por diferentes medios, mecanismos, el clásico, el hacer un cuestionario, aplicarlo a un grupo de empresas o a un grupo de personas y a partir de esa información empezar a procesarla, organizarla. Se debe organizar dicha información. Entonces, aquí identificamos, sabiendo ya quiénes son, dónde están, cómo son, cuántos son, qué les vamos a medir, qué características vamos a recolectar de esa población. Se recolecta, se recoge esa información, se organiza, y aquí es donde aparecen las tablas, los cuadros, los diagramas. Se procesa dicha información, empiezan a aparecerles resultados de medidas de resumen, medias, varianzas, desviaciones estándar, resúmenes, tablas, cuadros, datos agrupados, medidas de dispersión, de posición, de variación, de sesgo, de kurtosis, de puntiagudez, procesamiento. Y finalmente uno puede presentar informes o construir reportes en la presentación ya consolidada. Ese escenario es el que atrapa exactamente lo que es el método científico. Ya lo vamos a revisar en más detalle en la próxima presentación. Entonces, se presentan los resultados de entregar un informe. Cuando la universidad nos entrega al final de semestre o empezando semestre el consolidado de su promedio académico a través de la carrera, fue porque previamente se vino recolectando información de las asignaturas durante un semestre en particular, de las actividades propias de ese semestre, de las actividades propias que se hayan establecido dentro de esa asignatura, y a partir de ellas pues se procesan y nos sacan el promedio del semestre, nos sacan el promedio ponderado de la carrera. Ahí están haciendo una presentación de esos datos, los cuales están asociados a un fenómeno, algo en particular que a usted le interese medir. Nuestro rendimiento académico, nuestras actitudes y comportamientos frente a tiempo de pandemia, lo que podemos estar opinando, pensando respecto a las vacunas, lo que podemos estar pensando o interpretando respecto al regreso a la universidad mediante la aplicación híbrida que llama la parte de la universidad, lo que pueden estar ustedes haciendo esos razonamientos o esos pensamientos. Entonces ese es un fenómeno que hay que analizarlo, que hay que interpretarlo o algo en particular. Entonces a eso va dirigido
que cuando se mira algo, cuando representen mediante un cuadro, tabla o algún resultado, pues que eso esté atado, esto corresponde a gustos y preferencias, intenciones o actitudes, o tiempos o mediciones de tipo cuantitativo, nuestra edad promedio, nuestro rendimiento promedio, nuestras notas, todo eso puede estar asociado a ese fenómeno en particular. Y algo particular que si no existiera, lo que voy a resaltarlo aquí con otro color, la variabilidad, no estaríamos hablando aquí, no existiría este momento entre ustedes y el profe Olmedo. ¿Cómo así, profe? Sí, porque si no hay variabilidad, todos somos exactamente lo mismo. Entonces, aquí está. Si hay variabilidad, hay estadística. Si no hay variabilidad, todos seríamos exactamente estandarizados en la misma forma. Entonces no tenemos cómo comparar. Si todos nosotros tuviéramos en este momento la misma edad, sacamos la edad promedio, pues la misma edad de cada uno de nosotros. Entonces, algo que es bien inherente a la estadística es medir las dispersiones, las variaciones en su fábrica, elaborar un producto, muy a pesar que puedes tener sistemas automatizados de control para asegurar parámetros que cumplan con comportamientos para un mercado, pueden presentarse variaciones, desviaciones, porque en un proceso de esos hay máquinas, habemos personas, hay métodos, hay materiales, hay materiales, máquinas, hay turnos de trabajo, hay proveedores que pueden ser susceptibles de que presenten potenciales variaciones, las cuales deben ser minimizadas con el propósito de no distanciarnos de lo que es un objetivo. Ese manejo del error se profundiza o lo empiezan a trabajar en su curso 2, en la parte de inferencia, y se fortalece mucho en la parte de estadística 3, lo que se llama el error experimental. Muy a pesar de que se presenten sistemas automatizados, estandarizados de control para hacer que esas desviaciones sean mínimas. Entonces, que presentan variabilidad. Entonces, cuando todos los valores o los datos, los hechos, los acontecimientos son exactamente los mismos, no existiría una organización o presentación, tendríamos todos exactamente el mismo comportamiento. O incertidumbre. ¿A qué viene a ser la incertidumbre? A las situaciones que les mencionaba de que en un proceso se integra máquinas, equipos, métodos, conocimiento, tecnología, factores internos, factores externos, ellos pueden hacer variaciones o modificaciones y que dentro de la incertidumbre son situaciones aleatorias de las cuales no podemos entrar como a establecer cómo podría ser su ocurrencia exactamente. Algo de incertidumbre en un experimento aleatorio podría darse al lanzar un dado, como decíamos. Si lanzamos un dado, su sabiduría y conocimiento dice que puede tener 6 lados y que el resultado puede ser o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Ya podemos conocer qué podría aparecer, pero no tenemos certeza plena de cuál de esos valores va a ocurrir. Eso es incertidumbre. Para su estudio metódico con el objeto de que siempre en descriptiva es recolectar, organizar, presentar, tabular, describir. Por eso hay en investigación estudios descriptivos. Hago un estudio descriptivo para caracterizar a los turistas que vienen o vinieron, o bueno, ya que vienen a Panachi en Semana Santa. Entonces se observa de dónde vienen, cómo vienen, cuánto tiempo van a estar, qué medio de transporte utilizaron, habían venido antes, cuánto tiempo permanecen por esta región, en dónde se hospedan, qué consumen, qué les gusta más de lo que consumen, cuánto gastan en promedio, cómo viene el grupo en familia, vienen de manera independiente, vienen en empresas de transporte, en planes turísticos, si lo podemos mencionar así, volverían. Todos esos factores, esos son características, todas son variables que en la práctica cuando se muestra un estudio de esa naturaleza, un descriptivo, ahí no va a ser ningún modelo matemático, no va a armar ninguna estructura algebraica que diga. La única forma de poderlo hacer en ese alcance es que tome los datos en Semana Santa de este año,
tome datos en Semana Santa del otro año y de los años siguientes y puede establecer alguna característica o algún resultado con alguna tendencia, mirar algún modelamiento que induzca comportamientos, hábitos y costumbres, y que eso le pueden servir para los hoteles, para las agencias de viajes, para las entidades gubernamentales, para mirar la capacidad de respuesta de esos lugares turísticos, para hacer aprovisionamiento, para hacer acondicionamiento, podríamos hablarlo así, entonces quedó en lo descriptivo. ¿Con el objeto de qué? Resulta que usted puede ver, bueno, de todos los datos que tomamos, de todos los visitantes a Panachi en Semana Santa, tanto por ciento de los que visitaron Panache venían de Antioquia, por originario, o venían de la costa. Ya cuando usted entra a ese grupo de información que ya tiene recolectada y empieza a observar o agrupar, a establecer como estructuras de relacionamiento al interior de ellos solamente, ya empieza a aparecer lo que se llama la probabilidad. O sea, no, mire, el comportamiento en Semana Santa en Panachi tiene esta estructura diferente al comportamiento en enero, diferente al comportamiento en diciembre. Se empiezan a deducir leyes, ahí empiezan a aparecer lo que es la probabilidad. Casos, éxitos dentro de un total de casos. De 100 personas que vinieron, ¿qué comportamiento? Del 100% de estudiantes que están conectados en este grupo, ¿qué proporción de ellos están frente a su celular, frente a una PC, frente a una computadora de escritorio? Entonces, aparece ahí una proporción y eso ya es un inicio básico de lo que es probabilidad. Y al escoger un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad que esté conectado a su celular? Ese sería, ahí aparece. ¿Por qué? Porque empieza a dar generalizaciones. También cuando se puede ir monitoreando el número de personas que asisten o se conectan a esta clase, ¿cuál será la probabilidad de que en el próximo viernes se conecten otras tantas? Cargar una probabilidad. Y empieza a darle como unas deducciones de leyes y comportamientos. Cuando se habla de una ley es que es algo que ocurre de una manera permanente en cualquier lugar. Generalmente puede estar contrastado con una teoría. Una teoría es que puede ocurrir en algunos momentos, en algunos. Por ejemplo, que pregunta de investigación, ¿por qué las plantas son verdes? Entonces lanza uno una hipótesis, pues puede, porque pueden tener o tienen un componente llamado clorofila. ¿Y todas las plantas son verdes? Si a donde fuéramos y miráramos las plantas y todas son verdes, eso sería una ley. Pero no, profe, hay algunas que son amarillas o en función de tiempo o época toman un determinado comportamiento o alguna época de clima o temporada. Entonces, como no todo el tiempo las plantas son verdes, entonces es una teoría. La ley es algo que permanece en todo tiempo, en todo lugar, la ley de la gravitación y eso. Entonces empiezan aquí a acercarse a establecer esos aspectos de leyes, mismas teorías también pueden aparecer, que empiezan a valorar esos fenómenos. ¿Para qué? Para que teniendo la parte de la organización, presentación y resumen y teniendo el respaldo probabilístico de que eso podría ocurrir, la probabilidad va a ser un indicador de la ocurrencia o no ocurrencia de algún fenómeno o algún evento observado bajo condiciones de incertidumbre. Y eso nos va a servir para que ensamblen lo que se llama la otra área de la estadística, la inferencia estadística. La inferencia estadística es el corazón de su estadística 2. Harían predicciones, pronósticos y previsiones también sobre los mismos fenómenos, generar conclusiones y tomar decisiones. Una estimación estadística a partir de una muestra nos puede establecer cómo podría ser el comportamiento de una población estudio. Uy, profe, ahí nos está metiendo usted ya el término muestra y el término población, y aún no hemos definido eso. Para allá vamos. O sea, sencillamente lo estoy planteando así. Entonces, aquí como ven, estadística descriptiva y probabilidades
nutren lo que es este curso, Estadística 1, para que luego con esos elementos ensamblen la inferencia, que es su curso de la 2. Y lo que no empate con estos escenarios o se quieran modelar o diseñar a mayor volumen o a mayores dimensionamientos, pues queda ya en la parte del diseño de experimentos, que es su estadística 3. Pero ¿por qué en inferencia se pueden tomar o generar conclusiones y tomar decisiones? Por ejemplo, si amanecimos hoy con una sintomatología física o corporal, cierta debilidad, fatiga, una sudoración, esos son síntomas, son situaciones que se observan y podría uno lanzar una pregunta de investigación: ¿qué será lo que tengo? ¿Por qué me siento así? Y si uno conoce bien su cuerpo o conoce experiencias de otros con esa sintomatología, podría decir, puede tener algún problema de anemia, o puede ser un principio de glicemia, o puede tener alguna situación de chikungunya, de dengue, sin tener que ponernos a decir principios de COVID, para no ponernos dramáticos. Ahí hay una hipótesis, hay que verificar esa situación. Hay que hacer un estudio, un experimento que consiste en tomar una muestra, el método estadístico apropiado para entrar a validar si lo que sospechamos podemos tener, asociando al método estadístico, se utilizará el método apropiado para medir la variable que se pretende medir. Es una prueba, una muestra de sangre, se hará el estudio de la muestra de sangre, se generan los resultados y a partir de los resultados se puede llegar a dar conclusiones. Sí, lo que sospechábamos, si tiene un principio de dengue o de chikungunya o de zika. Bueno, se concluyó de lo poco a lo mucho la parte inferencial. Y desde ahí entonces, al poder establecer esa conclusión, se toman decisiones y las decisiones que hacemos al respecto. ¿Qué vamos a actuar para eliminar o mitigar o aislar esa condición? Esa es la inferencia. Sobre esos tres elementos es que observe que probabilidad es como la bisagra que va a enlazar descriptiva e inferencia. Y estos tres elementos serán permanentes dentro de todo lo que es cursos superiores, procesos de la parte de estadística 3. Los profesores de maestría decían en estadística, mire, maneje bien la parte descriptiva. Pues no necesita toda la descriptiva, saque muy bien promedios, media, mediana, moda. Saque muy bien la dispersión, mida dispersión, que es la variabilidad, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, desviaciones medias, kurtosis, sesgos, todos esos comportamientos. Y trabaje muy bien probabilidad, no se deje confundir por probabilidad. Si logra articular esos tres componentes, usted puede felicitarse diciendo: mí mismo sabe estadística, porque en cualquier entorno estadístico vamos a integrar esos tres, o mínimo uno, o mínimo dos, o todos los tres en ese caso para hacer la valoración. Aparecen los tipos de estadística. Aquí me aparece la pesadilla. Tipos de estadística. Creo que ya hice un adelanto. La estadística descriptiva o deductiva trata del recuento, la ordenación, la clasificación de los datos. Por lo pronto se trabajan datos. Profe, pero ¿será que tenemos que usar todos los datos? Pues depende qué alcance le quiera dar, qué marco temporal le va a dar a esos datos, qué marco espacial corresponde. Vas a trabajar con datos de rendimiento o de nivel de satisfacción de trabajadores del sector de las empresas de Bucaramanga y su área metropolitana. Eso da un volumen de datos. Profe, no, voy a trabajar solamente con los de Bucaramanga. ¿Y qué tipo de empresas? ¿Todas las empresas? No, no, voy a trabajar con empresas de construcción. ¿Qué tipo de empresas de construcción? No, de vivienda de interés social. Entonces, ese volumen de datos puede ir modificando. Eso lo vamos a revisar ahora cuando estemos construyendo la población a observar o medir.
de los datos que se obtienen de las observaciones, de las mediciones. También va a aparecer el término información. Cuando uno les pregunta a cómo amaneció el dólar hoy, a cómo está el dólar, pues rápidamente uno corre para internet y busca el dólar. ¿Eso es un dato o es información? Entonces una forma de diferenciarlas es si no trabaja usted con dólares, si no eres un importador o un exportador que tienes que comprar, vender, flujo de ingresos de recursos dentro del país y fuera del país, eso se convertiría en un dato, está ahí, no lo utilizamos. Pero si están inmersos dentro de ese entorno de comprar, vender, de importar y exportar, que es mucho más práctico, ese sí es una información valiosa para tomar decisiones. ¿Cuántos datos aparecen a nuestro alrededor? ¿Cuántos datos se nos acercan a nuestro entorno que se convierten o son información para nosotros? Eso también lo vamos a tener en cuenta para saber cuáles son lo que llama una depuración de datos, un tamizaje, con el propósito de que cuando presenten resultados verdaderamente lo hagan con los que sí representaban la información valiosa. Se construyen la forma de representarlos, pues tablas, gráficos, figuras, cuadros, medidas de resumen, de posición, de dispersión, de tendencia central. Todo eso es lo que vamos a calcular posteriormente, todo lo que se llama la estadística descriptiva, ya algebraica matemática, para poder representar y resumir el comportamiento de una población estudio, por ejemplo, decir que nosotros como grupo de clase es la población estudio. Entonces podemos indagar características de dónde estamos ubicados, qué edad tenemos, nuestro género, estamos con la familia, qué tiempo estamos en este semestre dedicando a conectarnos, cuántas asignaturas tenemos, qué promedio tenemos, de qué colegio venimos, cuánto es nuestro promedio del semestre, cuánto fue el promedio acumulado que llevas. Esa es información. Esa es una población. Entonces podemos hacer la estadística descriptiva, escoger esos datos de población, organizarlos en tablas, cuadros, diagramas, sacar resúmenes. Cuando procesen datos de población, los resultados se van a llamar parámetros. Esa es otra definición que vamos a tener más adelante, pero desde aquí la podemos ir ya como intuyendo. Un parámetro es lo que usted extrae como resumen de la población, de un censo. También puede aplicar estadística descriptiva a una muestra. A veces, profe, yo tenía entendido que las estadísticas salen de la muestra. Pues los resultados, ¿no? Usted puede tener estadísticas de población, que son los resultados, y los estadísticos de los datos de una muestra. Entonces, en vez de decir tener nosotros todo el curso, sacamos una muestra de este curso de 5 estudiantes y preguntamos lo mismo que les mencionaba y hacemos el análisis con la muestra. Estás aplicando estadística descriptiva porque los organizas, los representas, los resumes. Está aplicando la estadística descriptiva porque es la organización y presentación. Entonces, veo una muestra. Los resultados, para ir adelantando, los resultados que se extraen o se obtienen de procesar variables en una muestra se van a llamar estimadores. Por eso su curso 2 es la connotación de un capítulo que se llama estimación estadística, que se logra a partir de muestras y se infiere a partir. Llegó Julie, vamos a darle la entrada, tenemos 28 personas, está bien. Y aparece la otra área ya indicada previamente, que es la estadística inferencial o inferencia o la inductiva. Utiliza los resultados de la estadística descriptiva. Aquí ya está encasillado dentro de un diagrama de coger los datos de la muestra y se apoya en el cálculo de probabilidades. Cuando hagan análisis de tipo descriptivo, no necesitas probabilidad, pero ya cuando vaya a adentrarse a pronosticar o arriesgarnos a concluir, nos toca apoyarnos de probabilidad, porque ella es la que le va a dar la credibilidad y confianza que lo que estamos concluyendo verdaderamente es lo que corresponde a una realidad.
para la obtención de conclusiones sobre una población estudio, pero a partir de los resultados obtenidos de una muestra. No podemos hacer estadística inferencial si hacemos un censo, porque un censo es coger toda la información de la población estudio y caracterizarla, hacer los análisis de la descripción. Solamente se puede hablar de estadística inferencial cuando se ha tomado una parte de esa población, llamada muestra, generamos los resultados de muestra y apoyados en esos resultados se infiere sobre lo que le está pasando, más que decirle, uno diría, le podría estar pasando a la población porque tenemos una probabilidad de respaldo. Entonces se manejan errores, hay variación. Entonces ahí está. Y la inductiva es que de lo poco vamos a lo mucho, se induce. O sea, tendríamos, este es el clásico estudio estadístico más fuerte para ingeniería, que se trabaja en investigación de mercados, en estimación del curso de métodos y tiempos, para determinar tiempos de ciclo de una actividad, de una operación, fabricar una pieza o ejecutar un servicio, en gestión de tiempos para las actividades de un proyecto, tiempo optimista, tiempo determinístico, tiempo más probable. Entonces esos elementos empiezan a darle esa valoración. Entonces pueden ir asociando ahí ya que la estadística se clasifica en dos grandes categorías, dos grandes áreas, la descriptiva y la inferencial. De lo que hemos dicho, que posiblemente lo hayan imaginado, salió de golpe todo, no quería así que saliera todo, pero bueno, ya está todo ahí. Población muestra. Donde aparece aquí la bolita más grande, que en realidad es la mayor. Le buscamos aquí un puntero. Esto es lo que está la población estudio. Piensen ahí en empresas, en personas, en productos fabricados en un proceso de transformación o de producción. Ahí aparece el elemento, llamémoslo así. Es un grupo del cual se desea saber algo. ¿Qué quiere usted saber de los estudiantes de la UIS este semestre? No, de pronto que indagar si están de acuerdo en que hagamos presencialidad a partir del 19, ¿no? Potencialmente, bueno, y censamos. El censar, ¿qué implicaría? Bueno, observar a todos y cada uno de los estudiantes que conforman la población de matriculados UIS primero de 2021. Entonces, se hacen censo, generan un resultado consolidado que se llama parámetro. No, se encontró que el 53% no está de acuerdo, que el 25% sí está de acuerdo, que el 10% no sabe o no responde. Y de pronto uno puede preguntar por aparte qué motivos hacen para los que dicen que sí, no, para los que dicen que no, no, porque tengo temor por la salud, por infectarme o contaminarme. Ay, ¿y de qué le nace ese temor? Cuéntame, si se hablan de unas medidas. Dijo, no, es que perdí un familiar, perdí un amigo o alguien cercano. Entonces, él quedó ya una observación sobre ese suelo. Bueno, y los que dicen que sí van, ¿por qué? Dicen, no, es que ya es hora de que nos reencontremos, me hace mucha falta un laboratorio, me hace mucha falta salir, me hace mucha falta interactuar. Puede ser un escenario. No, que es que así como estamos, no, yo siento que no voy aprendiendo casi nada. Yo quiero estar también, ahí está esa opinión. De los que dicen no saben, no responden, no. Todo es como tan incierto, esperemos a ver qué pasa en estas 2 semanas y que el gobierno diga si efectivamente se creció el pico, entonces para no exponernos, entonces estamos en un estado de incertidumbre. Cuando eso se logra hacer para todos los que conforman la comunidad, ¿qué hablaríamos? Pues de la población de estudiantes o la población de profesores o la población de administrativos, la población de operarios o de toda la comunidad universitaria. Uy, ahí estaríamos hablando de grupos poblacionales.
No, que necesitamos más bien es sacar una muestra, hacer un sondeo, algo exploratorio, entonces escojamos al azar un grupo de personas o que cada profe en la clase que esté dictando pues haga ese sondeo a ver qué opina y qué puede intuir, ¿no? Entonces cuando no se puede tener reunida esa población o esa población es transitoria, se mueve, o es una población infinita, que es población infinita, si eres empresaria o empresario del sector de la gasolina, una estación de servicio abre el sistema y no sabe cuántos vehículos van a llegar, qué servicios van a demandar. Es un escenario de población infinita. Personas que van a hacer uso de un cajero automático o que vamos a entrar a un centro comercial o vamos a ir a alguna droguería. Se habla de poblaciones infinitas, no tenemos ese marco referencial. Pero si en nuestra clase, mi población de clase es finita, porque tengo un listado que dice tenemos 30 estudiantes registrados. ¿Cuántos irán a venir? Bueno, llegaron 28, no sé cuántos hay, 28 sí. Entonces es población finita. Podemos hacer un análisis y sacamos un resultado de todo el grupo. Entonces esos elementos entran a ser observados en más detalle en próximos capítulos. Entonces, cuando dice cómo escogemos a los que están aquí adentro para escucharles su opinión, es donde entran las técnicas de muestreo. En técnicas de muestreo se habla de un aleatorio simple. Todos los elementos de la población estudio deben tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. No decir, mire, voy a asignar una décima para un quiz para los que están aquí presentes, para premiarles su participación. Para avanzar la clase y no demorarnos mucho, los que han sido seleccionados son los primeros 5 de la clase. Ahí lo que hice fue una selección a conveniencia, intencional. Entonces, del sexto para abajo, profe, pero a nosotros no nos dio chance de que pudiéramos ganarnos esa unidad. Ah, bueno, está bien, entonces vamos a coger los últimos 5. No, entonces los que no, los entre el 15 y el 20. Entonces, ¿cómo aseguramos que cualquiera de nosotros tenga la misma probabilidad de que pueda accesar o tener esa unidad? Entonces, un aleatorio simple, generar unos randómicos o generación de números aleatorios puede dar eso. O escoger dependiendo de las llegadas a conectarse, ¿no? Además, de una población se pueden tomar varias muestras. Los primeros 5 que conectaron, después los otros 5 que se han conectado, se investiga con ellos, se va escogiendo. Es un muestreo sistemático. O los hacemos por grupos. Bueno, yo sé que algunos de ustedes están conectados por donde fue, por Florida, por Girón, por Piedecuesta, ahí, en el caso puede ser para los profesores, ¿no? La universidad está haciendo monitoreo de dónde están ubicados los profesores para efectos de ver cuáles profesores pueden disponerse para ir hasta el campus. Entonces, que los que estemos cerca de la universidad en ciudades como Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, Rayón, Río Negro, Los Santos, no sé si faltó Lebrija, ya falta Lebrija, necesariamente deben estar participando de manera presencial. Y los otros profes que no están dentro de ese alcance, pues quedan eximidos de que deban estar cumpliendo su presencialidad y siguen por vía. Bueno, entonces, cuando ya se habla de esos grupos de focalización, eso ya es un estratificado, con cara de conglomerado. Bueno, se ubican en diferentes categorías, en diferentes rangos, en diferentes lugares. Hay un posicionamiento diferente. Lo mismo podríamos pensar de usted, ¿no? Bueno, vamos a sacar un estudiante, de los 5 vamos a escoger un estudiante que esté conectado desde Bucaramanga. Miramos los de Bucaramanga y escogemos ahí al azar uno. Bueno, ¿quiénes están conectados en Florida? De ahí vamos a escoger a alguien que los represente. ¿Quiénes están conectados en Girón? ¿Quiénes están desde Piedecuesta? ¿Quiénes desde Lebrija? ¿Quiénes de Río Negro? Eso es un diseño por categorías que pueden estar direccionados por la localización, por la ubicación. Ese es un muestreo que acerca uno a considerarlo como estratificado o por grupos.
característicos de los cuales sale una muestra o sale uno que representa. Y así van a tener en su curso siguiente en inferencia el gran capítulo de muestreo. Entonces de aquí empieza uno como, porque eventualmente vamos a estar utilizando, mire, profe, eso es una población, es una muestra, sí, ahí dice, se escoge una muestra aleatoria. Bueno, podemos mirar cómo se puede seleccionar eso para tenerlo de base en nuestros análisis. Saca la muestra, conforma el grupo, universalmente en estadística, para ir incorporando terminología. Cuando hablemos de población, en nuestros ejercicios que les dé, profe, esos datos son de una población o son de una muestra. Si ven que le dice una N mayúscula, piensen o asocien lo que es una población. La población puede ser finita. Cuando es finita se denota con la letra N mayúscula. Cuando es infinita, pues como no sabemos cuántos son, pues toca decir una población estudio o una población infinita. Entonces no aparece una notación que diga que tiene. Si no le aparece la N, asóciela como infinita. Profe, ¿y la muestra cómo se va a representar? Con una N minúscula. Entonces, esa colita que hice no es que corresponde a ese número. Moví el mouse y se quedó ahí pegado. Entonces, la N es muestra, N minúscula, y la N mayúscula, población. Entonces, en función de que los datos pertenezcan a una población o a una muestra, voy a pensar que hagas análisis de tipo descriptivo, se debe cambiar la notación de la representación de los resultados. Por ejemplo, si la población estudio nos van a pedir la media o promedio, universalmente se denota como mío o mu. Pero si los datos que tienes pertenecen a una muestra y te piden el promedio de la muestra, universalmente se denota como X trazo, media muestral. Eso lo vamos a ir determinando o se les va indicando cuando estemos en el capítulo de medidas de resumen. Promedio, media o promedio. Si es una población, se denota como mu. Si es de una muestra, como X trazo. Varianza. Si es de una población, se denota como sigma cuadrado. Varianza poblacional, sigma cuadrado. Pero si es de una muestra, la varianza, S cuadrado. Eso es parte también de objetivo de su formación, de ver cómo se representan los estadísticos de la muestra o los resúmenes de la muestra y también de los resultados de la población. En población parámetro, en muestra estimador. Y si de la muestra sacamos una estimación de la media a partir de nuestra muestra o de nuestra media muestral, con ese valor vienes y lo engancha y hace la generalización y ahí es donde le dio vida a inferencia. A ver, hay días que esto se salen unas manchas por internet. Inferencia, aquí está, visualmente pueden ver dónde está ubicado el manejo de la inferencia estadística. Nuestro médico o el médico que nos revisa los resultados de la química sanguínea, nuestro examen de sangre, observa, se ubica por esta zona, por la muestra. Ahí me quedé, inferencia no. Uy, profe, no almorzó. Sí, señor, no alcancé a almorzar tampoco. Inferencia. Me estoy comiendo las palabras. Oye, listo. Inferencia. Corrijamos eso. Pues. Inferencia estadística. Inferencia. Entonces, cuando usted ve este diagrama, prácticamente lo que hemos dicho. La inferencia. Me seguí comiendo H cuadro. Inferencia. Entonces, el médico está con los datos de resultados de la muestra de sangre y él observa y entonces de lo poco que tomó, de la muestra que tomó, es capaz de acercarse o generalizar. Miren, en su sangre hay unos altos niveles de azúcar, porque en la muestra se detectó esos niveles. En la sangre encontramos que tiene unos niveles altos de colesterol en la muestra. Entonces él infiere y dice, así está el resto de sangre que no salió o que no quedó en la muestra. Pues infiere.
deduce, más que deducir, corrígeme, infiere es induce de lo poco a lo mucho. Y a partir de ahí, entonces, bueno, ya sabemos cuál es la situación que le genera esa sintomatología. Entonces, hay que hacer un tratamiento que consiste en esto y genera acciones, saca conclusiones y propone intervenciones, se llamaría eso. Una intervención es un tratamiento que permitiría eliminar, mitigar, aislar, bloquear eh, los, los, el factor causal que hace que se presente esa condición. Entonces, en ese diagrama, que nos va a acompañar también en buena parte, más adelante lo podemos ir ahí consolidando. Creo que ya les narré esto, pasos de un estudio estadístico. Yo aquí se me aparecen las pestañitas de la presentación, pero arriba dice pasos en un estudio estadístico. Me aparece ahí lo de las etiquetas del Zoom. Ya creo que lo que hemos mencionado es, pero pongámosle un orden internamente. Estamos hablando de generalidades, después entramos en los detalles de cada uno de ellos. Entonces dicen, mire, hay que hacer un estudio estadístico. ¿Qué consiste el estudio? Bueno, pues generalmente acompañarse de unas situaciones. Inicialmente hay que hacer un planteamiento y una formulación del problema. ¿Qué puede ser un problema? Pues un resultado no deseado en la empresa, un problema en lo que estamos atravesando por pandemia, aún sigue ahí. Entonces lo que se está haciendo es administrarlo, adecuándonos a esos entornos, con la expectativa de que pueda ir desapareciendo gradual y progresivamente, que se están implementando acciones para poder prácticamente aislarlo, separarlo, mitigarlo. Qué tan precisas y exactas o tan efectivas serían esas acciones que se pueden estar haciendo. En una empresa, el llegar la pandemia cambió totalmente todo lo que era su planeamiento que tenía proyectado para el año pasado, para este año, su crecimiento, su desarrollo. Entonces, es una situación no deseada, es algo que no es que sale de lo normal o de lo que se haya establecido. Un problema es que haya un apagón acá y se va la energía y quedamos en un problema porque no se puede continuar en como veníamos haciendo. El mundo tuvo un apagón con lo de la pandemia, lo está teniendo. Ahí se prende a ratos y se apaga y se apaga, se prende y luego hay que volver a apagar. Sí, hay que confinarnos, hay que desconfinarnos, no sé si la palabra funcione. Se avecina en otro pico. Eso es un entorno. ¿Qué es lo que va a investigar? No, profe, vamos a investigar a ver cómo es el comportamiento en las poblaciones de vacunación según las EPS, los mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60, los jóvenes, cómo se está comportando. Escucha uno por ahí informes esta mañana, los picos de crecimiento que vienen de coronavirus se están sesgando a población joven, 20, 25, 30, 35 años. Está migrando no el virus, sino posiblemente ante la imagen de que esto era propenso más las personas mayores. Eso estaba más en función, estaba correlacionado de que una persona mayor puede tener unas comorbilidades previas, como puede ser tensión arterial, colesterol, la misma obesidad o la misma EPOC, enfermedad pulmonar. Entonces decía eso. Y uno joven, digo uno pensando en ustedes, tenemos mucha fortaleza, mucha defensa, entonces posiblemente, pero parece que los niveles de crecimiento que vienen actualmente están tendiendo o están migrando a población más joven. Sí, o sea, habilitaron el Quadraplay, entonces nos reunimos, la fiesta, los focos de contaminación que están dando es por reuniones, por acercamientos en grupos mayores y no guardar tu distanciamiento. O sea, eso es un problema. Casi que estamos dando algunos causales, estamos ya caracterizando algunos, son planteamientos, son hipótesis que hay que ir a entrar a verificar. Entonces, ¿qué vamos a investigar? Eso es lo primero que hay que hacer. Y desde ahí esa investigación uno puede decir, bueno, ¿y a quiénes vamos a investigar? ¿A quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? ¿Qué les vamos a medir? Eso es definición de la población. Apenas hablamos de estos pasos, caemos en ver
cómo es que se identifica y se define una población, porque esto es clave para estadística, para saber qué vamos a medir, cómo se van a medir, a quién corresponden los datos. Generalmente dicen, no, aquí están los datos de una empresa de las ventas de los últimos 50 días. Haga los análisis descriptivos y anuncie conclusiones. Sí, pero ¿cómo llegamos a esos datos? ¿Cómo se recolectaron? Pues es interesante dentro de su formación el ver ese origen. Después que tengamos la población identificada, uno plantea una hipótesis. Una hipótesis es algo. Usted ve que ahí uno podría estar narrando lo que les decía, la sintomatología que tenemos, la hipótesis que podrá ser la pregunta de investigación, por aquí está, aquí arriba quedó narrado. Va a ser muy común cuando, si han visto ya cursos de metodología o de seminarios de trabajo de grado, de que hablen del método científico y que buena parte de ellos van a estar dados en función de planteamiento de un problema, que uno lo puede plantear con una pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de las lluvias? ¿Cuál es el efecto de las temporadas de lluvia sobre los niveles de dengue? Ahí hay un problema. ¿Cuál es el efecto del factor máquina y el factor operario sobre el nivel de producción de defectuosos en la empresa ABC? ¿Por qué planteas así? Porque hay un problema, ahí están incrementándose los defectuosos. Usted puede estar planteando ya una situación de cuáles pueden ser los causales, y esos causales generalmente los puedes estar narrando acá. Una hipótesis es como una primera intención o primera respuesta ante la pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de las temporadas de lluvia sobre los niveles de dengue en la población de Florida Blanca? No, se aumentan los niveles de dengue porque se generan residuos o se acumula el agua de esas lluvias y allá son focos para que prolifere el huevo del Zika, el chikungunya o el dengue, lo cual hace que, pero hay que demostrarlo. Entonces, ese planteamiento, que en este caso lo estamos dando, hay que verificarlo. Entonces ahí es donde entran a hacer el diseño de experimento o el diseño de investigación o el diseño de ir a recolectar información. Aquí lo narré a nivel de experimento, pero es la parte estadística. Entonces, bueno, ¿a quiénes vamos a observar? ¿A qué pertenecen? ¿Cuántos van a observar? ¿Cuántos van a observar? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Entonces, ¿vamos a censar o vamos a sacar muestras? Entonces, ahí ya. Profe, ahí lo más conveniente es sacar una muestra, porque mientras nos ponemos a censar, posiblemente haya una epidemia y que avance más rápidamente antes de descubrir cuál es el origen. Correcto, eso es una buena justificación. Si estás allá en una finca donde tienen reses y empieza, amanece una res muerta, ¿qué haces ahí? Pues empiezas a hacer los exámenes clínicos a la res muerta, tomas la muestra de sangre ya al laboratorio. No le vas a empezar a tomar sangre a todas las reses para que no, con la muerta ya puede tener alguna situación de que se acerque a diagnosticar para que implemente acciones lo más rápidamente. Entonces, la muestra es como esa reina que va a acelerar el proceso de que usted actúe. Miraremos ahí esos elementos. ¿Qué le va a observar? No, tomamos la muestra de sangre. Cuando dicen, hay que tomar una muestra de sangre, ¿qué se le puede observar? No, pues, ¿cuál es el problema? No, puede tener unos principios de chikungunya, porque la hipótesis puede ser esa. Ah, entonces, para determinar eso hay que hacer, ¿qué? Un cuadro hemático. Sí, entonces mirar cómo están los niveles de leucocitos, linfocitos, hematocritos. En estos tiempos que toca uno ya por acumulación de juventud, estarse monitoreando todos esos componentes, ya uno conociendo, ya sabe hasta las escalas y la probabilidad. Entonces, se induce, o más que se induce, se indica qué variables son las que se van a observar con la muestra. Pero si es un examen de colesterol, de triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo, colesterol total, entonces las variables a observar serán diferentes a los de los niveles de plaquetas, a los niveles de leucocitos o enciófilos.
¿Qué característica observar? De la hipótesis generalmente uno dice cómo es la relación de los comportamientos de la población con el comportamiento de las variables. ¿Sí? No, que me tengo un dolor en la espalda, entonces hay que hacer un examen de orina pues en los riñones. Ejemplos muy básicos, pero que permiten correlacionar o así. Entonces las variables, prácticamente en una clase nos dedicaremos a mirar variables cualitativas, cuantitativas, si es cualitativa la ordinal, la nominal, si es la cuantitativa la discreta, la continua, porque esa es la esencia de qué técnicas y métodos estadísticos son los que van a permitir procesar, operacionalizar e interpretar los resultados de esas variables. Si nos equivocamos direccionando mal a una variable, utilizamos el método estadístico no apropiado y podemos dar conclusiones distorsionadas de lo que era la realidad. Debemos tener validez en lo que utilicemos. Es como decir la variable temperatura. En este momento donde estamos hay una temperatura ambiente. Profe, ¿cómo medimos la temperatura ambiente? Uno ya con un termómetro. Pero si tenemos fiebre, temperatura corporal, ¿cuál es el instrumento apropiado para medir la temperatura corporal? Profe, el termómetro. ¿Cuál termómetro? ¿El mismo de la temperatura ambiente? No, el otro, el clínico, cambió. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de variable, qué característica es la que está asociada al elemento o al entorno que se requiere? No vamos a medir la temperatura con un metro, no vamos a bajar la fiebre que podamos tener. Voy a acostarme en el piso para bajar la fiebre 30 centímetros. Ven que no es consistente el manejo de la variable con lo que dice exactamente la situación que se quiera observar o medir, o el método estadístico o la acción que se pretende hacer. Después que hayan hecho variables, entonces viene, ya habiendo definido eso, se hace el diseño, y entonces viene la fase de recoger los datos. Ya lo expliqué por ahí previamente. Técnicas de muestreo, el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, conglomerado, el mismo. Un sistemático es que las grandes empresas están monitoreando, por ejemplo, cada hora el consumo de energía, la demanda de agua, los tiempos de operación de un proceso industrial. Se sacan muestras para ver si la línea de producción va envasando en los parámetros que están estipulados en el protocolo o en el envase o en el empaque. De igual manera se monitorea el nivel de tráfico que puede existir en una ciudad, 5 de la mañana, 5 y media, a las 6, a las 7, a algún punto los niveles de contaminación que se pueden dar. Cuando se va monitoreando de una manera constante, cada media hora, cada 10 personas que vayan pasando por un punto, se observa algo, uno. Eso es un sistemático. El estratificado, ya lo decía, hacer grupos y de esos grupos representarlos mediante una muestra. Por ejemplo, les mencionaba, todos somos profesores cuando hablamos de los profesores, pero al interior de los profesores nos pueden agrupar por nuestras categorías. Se estipula a nivel universitario que aparece una categoría auxiliar, una categoría asistente, una categoría de asociado y una categoría de titular. Y todos seguimos siendo profesores. Entonces, un estratificado es grupos homogéneos a su interior, pero heterogéneos fuera de ellos, diferenciados. En una fábrica estás envasando una bebida carbonatada, oscura. Un estratificado, ¿cómo sería? No, pues agruparlo por el nivel de volumen. En la 280, la 350, la 375, la de 600 mililitros, la de 1 litro, litro y cuarto, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros. Estoy agrupando por tamaños. El mismo tamaño para todas las bebidas que fabrica la empresa, pero pueden tener diferente sabor. El mismo producto presentado bajo diferente envase. La PET en vidrio, en la lata o Tetra Pak, si lo quieres ver. Eso, cuando ya usted entra a la población estudio y empieza a hacer agrupamientos, ya está usted manejando por estratificado. Conglomerados es,
profe, voy a hacer un estudio para monitorear el comportamiento de la producción lechera en los hatos lecheros de Santander. Muy bien, excelente estudio. Mirar el impacto de las granjas porcícolas en la sostenibilidad porcícola en Santander. Eso es un estudio de gran cobertura. Lo que pueden hacer son conglomerados donde acumulen por provincias. Entonces, una provincia es un conglomerado donde allá dentro de ese conglomerado, en esa provincia hay municipios. Dentro de ese municipio, un municipio es un conglomerado de barrios. Un barrio es un conglomerado de manzanas o cuadras. Una manzana o cuadra es un conglomerado de viviendas. Una vivienda que puede ser un conglomerado de cuartos o habitaciones. Y una habitación puede ser un conglomerado de ¿qué? De muebles, camas. Y ya exagerando la nota de conglomerado, una cama puede ser un conglomerado de cobijas, cabeceras, o todo lo que... Eso es un conglomerado, agrupamiento. Entonces, en la empresa que embotella bebida gaseosa, se puede hablar ya no de color, sabor, tamaño, sino de la cantidad. Un paquete de 6 unidades, el CISPAC, ese es un conglomerado de bebidas. Una caja de 24 unidades, un conglomerado. Un Kanban, lo llaman por allá ustedes en producción. El mixto se combinan algunos de ellos. Eso es muestreo. Estoy dando generalidades que esto a mayor futuro van a profundizar. Pero aquí lo que quiero es el ruido que se hace de esos elementos muestreo. Recogen los datos, después que tengan los datos, pues aplican ahí. Aquí empieza a aparecer ya el procesamiento, su organización, parte de la estadística descriptiva. Resuman los datos. Hagan gráficas, tablas de frecuencia, medidas de resumen, de tendencia central, de dispersión o variación y posición. Uy, sí, profe, ya empezamos ahí a utilizar una de las herramientas o seguimos trabajando con las herramientas de la estadística descriptiva, porque usted dijo que la descriptiva permite identificar, permite recolectar y también organizar. Seguimos metidos dentro de ese escenario. Y después, bueno, otros análisis, tipos de distribución, mirar si es una distribución simétrica o asimétrica. Esto también lo vamos a descubrir en la parte descriptiva. Eso se puede detectar comparando media, mediana y moda. Si las 3 medidas que les menciono tienden a ser iguales, una distribución simétrica, y es una estadística, modelos de esa naturaleza, la distribución normal, una distribución T-Student, y ahí empiezan a salir métodos o modelos estadísticos para ser utilizados. Pero si le da una asimétrica, entonces eso también tiene modelamientos como un chi cuadrado, un Fisher, algún comportamiento de Poisson, algún comportamiento exponencial, y otros que se van a estar. Desde aquí es el origen de esas estructuras, de los datos que representan o son representados dentro de esa población o esa muestra. Se carga una probabilidad. En inferencia, cargar una probabilidad es el nivel de confianza. Aquí lo coloqué un valor, 95%. ¿Qué significa eso, profe? Que si usted hace 100 veces el mismo estudio y cualquier estudio que haga de esos va a tener un respaldo probabilístico que los resultados y conclusiones que está encontrando van a ser exactamente los mismos, llega a las mismas conclusiones. Ejemplo, si nos toman 100 muestras de tamaño, 100 muestras de sangre de tamaño, y tenemos una confiabilidad del 95%, estaremos hablando de que en 95 de esas muestras va a estar apareciendo el mismo comportamiento y en 5 pueden presentarse variaciones. Uy, profe, ese ejercicio, sacarle 100 muestras a uno de sangre ya prácticamente no alcanza tanta sangre para después. Es el ejemplo nada más. Que si hago 100 veces el mismo experimento, el mismo estudio, en el 95% de los casos llego a las mismas conclusiones. Entonces no tengo que sacar 100 muestras de un determinado tamaño, sino con una, y yo digo que esa es una de las del 95% que me dan lo que estoy encontrando. Y el riesgo a que se expone es el complemento del 5%, de que lo que estamos concluyendo no sea cierto. Eso se trabaja en errores tipo 1 y errores tipo 2 en inferencia estadística, los falsos positivos, el rechazar algo que era verdadero y dijimos que no era cierto, el aceptar algo que era falso y lo aceptamos creyendo
creyendo que era verdadero. Y ese término lo han escuchado por ahí, a nivel país, a nivel institucional, los falsos positivos. Todo eso tiene elementos de estadística. Y finalmente, ¿qué hacen? Pues la inferencia sobre la población, conclusiones. Observen que ahí queda narrado, no sé cómo nos vaya a funcionar la parte híbrida, presencialidad, si salimos a la calle, pues podemos mirar cosas, pero si no, pues seguimos en virtualidad. Y para hacer como un trabajo de aula o proyecto, para que practiquen todo esto. Sencillamente lo dejo en planteamiento, no hay nada, o se podemos ajustar, más que ir a tomar datos, que busquen una base de datos de alguna empresa donde se identifiquen variables cualitativas y cuantitativas. Bueno, cuando tengamos ya consolidados estos elementos, podremos narrar algo o alguna información que puede ser creada o se va generando día a día. Por lo pronto no piensen en que quedó trabajo ni nada, sencillamente es, profe, qué chévere ver que tengamos una actividad que pueda integrar uno tres, claro, ahí está prácticamente una investigación, un proyecto, pero primero tenemos que construir las partes o componentes de esa estructura. ¿Qué más les cuento hoy? Miremos acá. Entonces ahí empezamos. Yo cómo escondo esta pestaña de arriba. Ustedes sí ven arriba el titulito, ¿cierto? Cuéntame, no me hagan sentir que estoy solo. ¿Sí ven el título ahí? O se ve tapado. Yo lo veo tapado porque me aparece el mute, el start video, el de seguridad, los participantes. Bueno, perfecto. Alguien por favor que me diga qué ve arriba porque yo no lo veo. Yo sé qué es, pero es para asegurarme que efectivamente hagamos ese muestreillo. ¿Qué es el título que están viendo ahí? Determinación de la población en estudio. Perfecto, excelente, felicitaciones, muy bien. Vamos a ver, lo primero que tienen que hacer en la parte descriptiva es identificar o determinar su población objeto de estudio, para después ver cómo se va a recolectar, que cuando la recolectemos, qué le vamos a medir, que cuando la tengamos medida, esa información, qué vamos a hacer con esa información, y que cuando se procese esa información, esos resultados que nos van a estar diciendo. Entonces vamos ahora como a hacer ese recorrido que les narraba de manera general, un poco más lento, con unos casos o con algunas aplicaciones y direccionamientos. Población estudio. ¿Cómo se define primero la población? Y luego empezamos a mirar cómo se determina. Ustedes que son expertos en inglés, entonces population es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer inferencia. Población total de estudiantes matriculados a primer semestre del 2021, Universidad Industrial de Santander, seccional Bucaramanga. Así nos toca así porque ahora tienen varias sedes. ¿Cuántos son? ¿Cuántos pueden haber? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Esos elementos son parte de definir la población. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo o poco probable o en algunas situaciones no es posible dimensionarlo, ¿no? Número de personas que se van a vacunar de aquí a junio. Bueno, ¿qué? Pero esta proyección, toda esa felicidad cuando llegaron las primeras 50.000 vacunas, eso todo el país se concentró, sobre la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, la policía, los bomberos, cuidando esas 50.000 dosis. Y se fueron, fue para la costa de una vez, ya sabía por dónde iban de entrada. Y ahorita están llegando y no se sabe dónde van quedando, quién está controlando, o se saltan el orden y quién está vigilando eso. Población. En ese planteamiento que narro ahí, ¿cuánto podría ser esa población? Teníamos que empezar a caminar sobre toda una gran población de Colombia para decir usted se va a vacunar, sí o no, cuando observe que tiene un trabajo mucho más detalloso. Generalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Entonces lo que se hace es una... Entonces, ¿cómo se empieza a identificar la población? Y para todo está el estudio estadístico. Esto también les puede servir para su proyecto de grado, les puede servir para cualquier trabajo de materia o asignatura de aquí para adelante, donde debemos ser bien puntual y específico, es a quién
vamos a medir? Ese a quién vamos a medir es lo que se llama en estadística el elemento o la unidad de estudio. ¿En quién se investigará? Eso es lo primero que deben pensarse. Bueno, ¿a quién vamos a observar? ¿Qué les vamos a observar? Unidad de estudio o de análisis o de observación, que cuando usted la observa, la mide, los datos que tiene, ¿y esos datos de qué son? Cuénteme. Son de empresas del sector de manufactura, del sector calzado para mujer y que están ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana de Bucaramanga y corresponden a las ventas que tuvieron las empresas durante el primer trimestre del 2021. Ya, cómo quedó bien identificada esa población, quedó respaldada. Esa lista de clase, ¿de quién es, profe? No, estos son mis apreciados estudiantes del curso de Estadística 1 del 29003, grupo F1, que están viendo los miércoles y viernes, vía sincrónica, de 12 a 2. Y entonces, ahí aparece el listado de clases. Tiene un lugar, tiene algo espacial, tiene una identificación, una denominación. El reunir esas componentes le dan vida a la población. Entonces, ¿cómo se pueden ir reuniendo? Lo primero que hay que hacer es determinar elementos. Entonces, se define como un contexto, un ser, personas o empresas, una entidad. Uno así dice hechos y acontecimientos, ¿no? Poseedoras de las características o cualidades que lo identifican como elemento de estudio. Ya miraremos las características. Ese es el elemento a quien corresponden los datos, a quien ustedes al final van a concluir sobre quién se van a hacer las observaciones. Son unidades sobre las cuales se realiza la medición. Si estás en la fábrica, bombilla. Si estás en la fábrica de alimentos, entonces bebida gaseosa. Si estás en una entidad financiera o en un banco, personas que vienen a solicitar un servicio. Si estamos en las cajuelas del Metrolínea, esperando ahí, número de personas que están o que ingresan por hora o a determinada hora. Si están monitoreando ese vehículos, pues el elemento observar será el vehículo para tener, hace referencia a esa condición. Ejemplitos directamente. Mire la pregunta de investigación. Cuando planteamos las etapas de un estudio estadístico, el profe dijo formular un problema, generalmente se formula como una pregunta. Es algo que le interesa a usted entrar a contestar o entrar a indagar a ver cómo es ese comportamiento. Pregunta de investigación. Aquí hay dos ejemplitos que nos sirven mucho. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores financieros que influyen en la generación de valor en las empresas del sector molinería en Bucaramanga y su área metropolitana? Si les dijera, mira, mis apreciadas y apreciados estudiantes, para la próxima clase, tráiganse un informe que permita empezar a atender o contestar esa pregunta. Y usted empieza a decir, miércoles, ¿cómo hacemos para eso? Excelente, felicitaciones, empezó a inquietarse. ¿Cómo hacemos para eso? ¿A dónde vamos? Ese a dónde vamos debe existir un espacio o área geográfica. Aquí la tenemos. Bucaramanga y su área metropolitana. Bucaramanga y área metropolitana. Lo escribí así como por el Ban, 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 Ban. Uy, me acordé ahí de una canción de quién es Ban, 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 Ban. Es de, para los que les encanta el rock colombiano y Bogotá, creo que es el doctor Crápula. Sí, el doctor Crápula tiene una canción que se llama el Ban, Ban. Me acordé ahí. El Bucaramanga y área metropolitana, así esa la canta Mario, sí, la principal voz, creo que se separó ahí. Bucaramanga, mire, ya tengo delimitado eso. ¿Qué empresas son? Uy, profe, pero que, mire, nos mandó a las empresas, sí, pero están delimitadas las empresas. ¿Cuántas empresas pueden haber en Bucaramanga y su área metropolitana? No van a mirar todas ellas. Estás escogiendo un sector, mire, va depurando, va haciendo tamizaje. Sector molinería. Uy, profe,
profe, ¿esas cuáles son? Entonces alguien dijo muchos semestres, profe, esas son las que hacen molinillos. Y yo, no, esas no son las que hacen molinillos. Estas son las que generan o fabrican harina. Tienen molinos para transformar el grano en harina, harina de maíz, a maíz blanco, maíz amarillo, harina de trigo, sorgo, soya, no sé, todo lo que se pueda. Las molinerías. Uy, profe, sí, sí, sí. Bueno, ya las tenemos identificadas. ¿Quién nos puede decir cuántas empresas hay? ¿Dónde estarán ubicadas? ¿Quién nos dará ese referente? Buscamos en alguna base de datos, entramos a internet, hay un San Googleazo, no ha terminado uno de decir una palabra y ya San Google tiene 10.850 opciones en punto 38 segundos. Más opciones son 5.420.000. Ahora el problema es de tanta información en que estamos metidos, cuál es la que verdaderamente nos va a servir. Antes era el contrario, no encuentra uno nada, nadie escrito. Eso está escrito en otro idioma, no podemos saber. Ahorita todo es muy accesible por esa red y todas las tecnologías de la comunicación. Entonces, empresas del sector molinería, ¿qué haría uno ahí? ¿Habrá un directorio? ¿Habrá alguna asociación de molineros? ¿Habrá algún empresario que con base en él nos empieza a dar información de cuáles podrían ser? ¿O nos vamos para dónde pueden estar registradas esas empresas? A Cámara de Comercio, sí, podría ser, allá está, pueden estar registradas, pueden participar, están declarando actividades. Esa es una forma de empezar a indagarla. Aquí solamente estamos identificando población para saber cuántas nos pueden salir y después miramos. Profe, ya sabemos que son 30 y me lo dio la Cámara de Comercio o entre una base donde encontré un listado de una asociación de molineros del país y identificamos las que pertenecían a esta región. Me dieron 30. ¿A quién vamos a qué variable le van a observar allá, a ella? Pues, ¿y a quién se las vamos a preguntar? Aparecen por aquí arriba, aquí están, factores. Cuando estén en el curso de diseño de experimentos, estadística 3, lo que aquí llamamos variables, allá lo llaman factores. Factores es una variable, porque puede tener una incidencia sobre un resultado. Entonces, aquí está narrado como factor porque eso induce un comportamiento de una variable respuesta. ¿Cuál es la variable respuesta, profe? Generación, mire, efecto sobre el valor que puede tener una empresa. Hay expertos que hacen valuaciones de la empresa. Entonces son empresarios y empresarios y vamos a vender la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? No se trata de decir que tenga tantos activos, tanta maquinaria, tanto equipo, tanto producto terminado, tantos cuentas por cobrar, tanto pasivo, tanto producto en proceso, tantos materiales, tantos contratos firmados, sino aparte de eso hay otros factores, la imagen, el reconocimiento, la historia, su credibilidad, su goodwill. Eso es lo que da valuación de una empresa. Sí, si uno se va a meter al gremio de transporte de taxista, no, es un carro, eso vale 80 millones, como que 80, hay que pagar como 150 porque hay que pagar un derecho de pertenecer. Esa es una evaluación de ese proyecto de estar en la parte del gremio taxista. Entonces, tiene unos componentes que a veces son intangibles, no se tocan, no se dejan ver, pero que hacen mayor. Pues, profe, ¿y usted sí sabe? No, yo no sé nada de eso. Lo que tienen que hacer aquí es ir a los marcos teóricos y ver qué es valoración de una empresa. Eso está escrito, por eso están ustedes formándose durante muchas áreas de su ingeniería. Valoración de empresas, la parte financiera, aspectos legales, mercadeo, producción, tecnología. Entonces hay que documentarse o documentarnos con otros estudiosos como ustedes que ya han generado estudios como los que uno pretende iniciar o quiere iniciar y que ya están consolidados y nos sirven de modelo para ver cómo se hace. Si van a hacer una viabilidad de un proyecto, pues habrá libros que nos hablan de viabilidad, factibilidad, viabilidad de mercado, de técnico, financiero, legal, ambiental, económico, social. A eso le están apuntando. Entonces, en esa pregunta, mire la riqueza de esa pregunta. Tenga una pregunta entre sus manos o en su mente y ahí tienes un proyecto potencial. ¿Por qué
se ha hecho tal situación. ¿Por qué? ¿Cuál sería el efecto? ¿Cuál es la relación que hay entre el nivel de defectuosos, el método de trabajo, el operario y la máquina? El turno de trabajo, la experiencia. Ahí tienes un escenario para investigar. Entonces los factores, aquí las variables será financiero. ¿Ha visto, profe? Ya sabemos a quién hay que preguntar. Esto que estamos haciendo solamente es para definir el elemento a observar o medir. Entonces usted sale corriendo y se va para donde le manda la información a quién, pues a la empresa. ¿Y a quién se la dirige? ¿Al señor portero, al señor de los servicios generales, o al señor mensajero, o alguien que está en la parte legal, alguien jurídica? Dice, no, mi elemento que me puede dar información de la variable que voy a estudiar o mis factores financieros debe ser el que va atravesado aquí el baño, pero le pegamos una soplada a la pantalla y corre todo. Ya. Unidad de observación. Tienen que hablar con el gerente de esa empresa o con los subgerentes o administradores o los gerentes financieros. Profe, gerente financiero o gerente general. El gerente general debe saber de todo eso, por eso es gerente general. Pero tiene sus áreas de apoyo, áreas funcionales como las áreas financieras, y allá hay un gerente financiero. Él puede decidir, sí, puede integrarse con el gerente financiero para que apoye este proceso. O jefe de contabilidad. Observe que empieza a ser como una asociación de la variable con quien representa dentro de la empresa, muy a pesar que es del sector molinería, es una forma de ir depurando el tamaño. En cualquier empresa pues habrá factores financieros que permiten darle una valoración. Esa es la unidad de observación. ¿A quién le van a preguntar fundamentalmente para que nos cuente qué comportamiento tiene que la empresa en esa área específica? Otro ejemplo, otra pregunta de investigación. ¿Están los obreros del sector de la construcción en el área metropolitana de Bucaramanga satisfechos con su trabajo? Uy, como que dijera el profe Olmedo, tarea para la otra semana. Escoja uno de esos dos temas y traiga su población estudio. No es tarea, todavía no dejo nada para hacer, estamos solamente adentrándonos en detalles que después se pueden ir implementando. ¿Cuál le gustaría más? ¿Dónde es más fácil identificar la unidad de observación? Entonces, uno diría, siguiendo la metodología, hay un área geográfica que me hace una delimitación del alcance, se llama. Área metropolitana, ¿cómo así, profe? Arriba dijo Bucaramanga y su área metropolitana y ahora salió área metropolitana de Bucaramanga. En el fondo es lo mismo. Por eso cuando se narra una simbología, AMB, área metropolitana de Bucaramanga, te voy a colocar entre paréntesis o al frente. BAN, Bucaramanga y su área metropolitana. Observe que tienen como mismo alcance. Cuando se habla de Bucaramanga y área metropolitana, debe hacerle cobertura a todos los municipios que lo integran. Pero alguien podría decir, no, profe, yo solamente voy a trabajar con Bucaramanga. Entonces esa población le va a salir más pequeña, porque descarta a las empresas que están ubicadas en las otras regiones diferentes a Bucaramanga. Ese es un manejo que se le da de tamaño de población. ¿Qué tal que estuviéramos analizando la venta de tapabocas en las tiendas de Bucaramanga y su área metropolitana, si lo podemos decir así, que ya se venden en las tiendas? Uy, profe, eso sale muy grande esa población, eso es un jurgo de tiendas. No podemos trabajar más bien en las droguerías de Bucaramanga. Ah, bueno, sí, pero pues, no, más bien en las droguerías que están en los centros comerciales. Ah, vea, ahí va saliendo una población más pequeña, se va reduciendo. No, profe, dentro de los centros comerciales hay almacenes de cadena de gran superficie y yo me he dado cuenta que allá adentro en los almacenes de cadena también hay droguerías. Trabajemos con las droguerías que están dentro de los almacenes de cadena que están en los centros comerciales de Bucaramanga y su área metropolitana. Ven cómo se va moviendo el tamaño de la población.
en una delimitación, en un alcance. Y eso tiendo a decir ustedes como investigadoras o investigadores, porque se planteará un objetivo de lo que pretende medir. Si el problema tiene una cobertura de alto impacto, pues uno diría, si nos metemos con temas de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso como que invitan a que se acabe el hambre, a que haya alimentación, a que haya agua, a que no haya contaminación, pero no vamos a solucionar el problema del hambre en todo el mundo, sino empiezan por puntos focales. Generar un modelo que puede irse replicando y eso va teniendo un encadenamiento y puede darse materialización, o varios actores participan en la búsqueda de la solución de esos problemas. Entonces, aquí, ¿a quién van a mirar? Vemos aquí que hay obreros. Bueno, el área, ya había marcado. Una región, área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué quieren mirar allá? Obreros que están en un sector, mira, aquí aparecen empresas de un sector, cambiando el sector de construcción. Profe, y ahí podemos hacerle tamizaje a construcción. Sí, claro, usted puede decir empresas de construcción de puentes, empresas de construcción de infraestructura vial, empresas de construcción de vivienda, es más, de vivienda de interés social, vivienda de determinadas características, de un determinado valor, en unos determinados acabados, ¿no? Vivienda urbana, vivienda rural, puedes ir haciendo, lo deciden o se decidiría en función de los alcances o lo que tenga como objetivo. Y cuando se habla del sector de construcción, ¿a quién vamos a preguntarle allá? Necesitamos los obreros. Entonces, este estudio cambia en su población estudio si aquí, en vez de decir están los obreros, dijéramos están los trabajadores. Tiene una connotación diferente al decir obrero y al decir trabajador. Nosotros como empleados de alguna organización somos trabajadores. Los trabajadores del sector de la construcción implica gerentes, subgerentes, financieros, todas las áreas. Ahí están incluidas secretarias, la parte comercial, porque en el contrato lo dice el trabajador. Pero ya cuando le da una categoría a ese trabajador, se llama obrero, entonces el obrero es el que tiene unas actividades puntuales y específicas dentro del campo de la construcción. ¿Ven la diferencia? Hacer un estudio para monitorear los ingresos según los hogares o según las familias. Hablar de hogares es diferente de hablar familias. Nuestra unidad de observación puede ser familias o pueden ser hogares. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Ahí toca buscarla, pero en términos generales, cuando uno habla de familia, es esa relación de consanguinidad, grupo de parientes. Y hogar está muy asociado al lugar o sitio donde pueden estar incluidas esas familias o esas personas que pueden ser familias o no pueden ser familias. Entonces, en la vivienda, entonces tocaría hacer un estudio por hogares, encuesta de hogares. Entran y miran quiénes viven dentro de ese hogar, de esa vivienda, el número predial. Discúlpame, profe, un compañero dice que si le puede dar ingreso, que se le cayó el wifi. Correcto, tenemos a Mateo, yo estaba aquí mirando por otro lado. Gracias. Con mucho gusto, gracias por avisarme. Listo, Mateo, bienvenido nuevamente. Sí, se cayó esta mañana también por ahí. Entonces, observen, su población puede variar en su tamaño si trabaja con hogares o va dirigida a familias, porque son diferentes. Hogares es el lugar donde pueden haber personas que pueden ser de la familia o no pueden ser de la familia. Entonces, eso cambia el tamaño. Obreros de la construcción es diferente cuando hablamos de trabajadores de la construcción. El concepto de trabajador por la ley cobija a todos nosotros. Todos nosotros, por ejemplo, los trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, todos nosotros. Pero hay profesores, hay administrativos, hay secretarias, hay vigilancia. Eso hace que su población tome diferente tamaño. Ya lo identifico acá, obreros.
¿Y qué les vas a medir a ellos? Satisfacción con su trabajo. La variable está aquí. No le va a preguntar si es casado o soltero, no le va a preguntar cuánto gana, no le pregunta cuántos años tiene, no le pregunta cuánto tiempo trabaja, a qué hora se acuesta, a qué hora se alimenta, cómo se alimenta. Y apareció la variable. Uy, profe, un estudio eso es tan grande nomás para preguntar si está satisfecho o no está satisfecho. Resulta que si diseñan un estudio donde le va a preguntar a los que está satisfecho con su trabajo, él va a decir sí o no. Sí. Por ejemplo, con ustedes, ¿están satisfechos con las clases así, asistencia remota? Algunos dirán sí, otros dirán no, otros dirán no sabemos o no apareció John Henry. ¿Serán del otro curso? Sí, no, o no sabemos. Se transformó. O no respondemos. O alguien dice, no, yo más bien cancelo. O sea, esa me la inventé ahorita y la sé de cancelar. No, yo más bien cancelo. Ni sí, ni no, no sé, no respondo, más bien cancelo. Entonces un estudio donde dice, esto se hace, sale un diagrama pastel, tanto por ciento dijo que sí, tanto que ciento dijo que no, tanto no saben o no responden y otros ya se retiraron. Entonces no sabemos al final si fue por motivos de esta parte académica o por motivos personales o familiares o financieros, ¿no? Profe, ¿y entonces cómo hacemos para esa variable? Nivel de satisfacción con el trabajo. Hay que buscar en los marcos teóricos a ver cómo se mide la variable de satisfacción. Profe, pero que no hemos visto variable, pues ya vamos a ver después más adelante a mirar en detalle qué es una variable. Pero aquí en estos términos implicaría, bueno, está satisfecho con el ingreso que tienes del trabajo, cómo es su nivel de satisfacción con su jefe inmediato, con sus compañeros, con el ambiente que tiene la empresa, con el trabajo que hace, con la responsabilidad que tiene el trabajo, con el nivel de crecimiento y desarrollo que puede tener en la empresa. Hay muchos factores adicionales que se articulan o se resumen en el factor nivel o satisfacción con el trabajo. Esos son los elementos que hay que entrar después a desglosar en la variable. Una pregunta de investigación donde la tendencia es que se diga sí o no está mal formulada. La intención de formularla de esta forma no es para consentir que está bien, sino que le permita a uno como entrar y narrar esos escenarios. Pero aquí lo que estamos identificando es unidad de observación, obreros. Apareció fue obreros. Para llegar a los obreros, primero hay que identificar a las empresas de construcción y que estén ubicadas o asentadas en Bucaramanga y área metropolitana. A esto le está faltando algo de tiempo, ¿no? El tiempo es en qué época o fecha. No lo incluye todavía, más adelante va a aparecer. Entonces, observe por dónde percibe que le sale un tamaño de población n mayor o menor. Entonces, cuando uno ve eso, el tamaño, voy a simular aquí, esta puede ser, póngale 25 empresas, me inventé ese valor en este momento, población de estudio para ese plan, para esa pregunta. Mientras que la que tenemos aquí para los obreros, me invento cualquier cifra para sencillamente marcar la diferencia, 6.405. Uy, profe, se le fue la mano, no sabemos, hay empresas muy grandes. Uno puede decir, la empresa está sentada en Bucaramanga la Metropolitana, pero puede tener proyectos fuera de la ciudad, hay que contemplarlos. No. Si posiblemente exageré con este valor, sencillamente es para ver que al momento de identificarlos, lo primero que empieza uno a establecer es ese tamaño, esa cantidad. Y dependiendo del tamaño o cantidad de elementos o unidades que hay que observar, ahí donde entra usted a decir, profe, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un censo o hacemos un muestreo? Esa es la parte que vendrá en los próximos capítulos. Voy a dejar aquí para hacer costumbre porque no es conveniente que llegue el otro profe y me encuentre ahí hablando como me ocurrió ahorita. Entonces me tocó volver a salir y algunos estaban ahí, no sabía si era yo estaba confundido con mi materia o entré al aula diferente. Entonces,
Ahí vamos con esa, estamos apenas definiendo el primer elemento de una investigación estadística, que es identificar a la población estudio. En los pasos siguientes, voy a aprovechar aquí para redondear eso. Entonces, mire, en ambos casos, sea de las empresas del sector molinería o sea de los obreros de construcción, cuando yo dije 25 y cuando dije 6.000 y pico algo, eso es lo que se va a llamar el universo de la investigación. Total de estudiantes matriculados quiz primer semestre del 2021, seccional Bucaramanga, 18.450. Me inventé también la cifra. Ese es el universo de esa investigación. ¿Va a trabajar con todos ellos? Si va a trabajar con todos ellos, esos se llaman la población estudio. El universo es conjunto conformado por la totalidad de sujetos u observaciones dentro de las que se encuentran las que le interesan al analista. Profe, me interesan todas las 25 empresas del sector de molinos. Me interesan todos los 6.450 trabajadores. Ese es el universo. Aquí lo tendríamos. Y si trabaja con todos ellos, para estadística descriptiva, ese se llama su población. Conjunto conformado por la totalidad de observaciones que le interesan al analista. Coincide el universo con, no, profe, yo no voy a trabajar con todos los estudiantes de la UIS, voy a trabajar solamente con los estudiantes, todos los estudiantes de la UIS están acá, universo. No, profe, yo voy a trabajar solamente con los estudiantes de ingenierías. Los estudiantes de ingeniería entonces salen de ese universo y se le convierten en su población estudio. Esos son los que al final. No, profe, yo quiero trabajar, el universo es todos los estudiantes de ingeniería, pero me interesan solamente el de ingeniería industrial. Ya, estoy simulando un escenario. Todos los estudiantes de ingeniería puede ser mi universo, pero no va a trabajar con todos ellos, sino con ingeniería industrial. Los de ingeniería industrial serían, para su estudio, la población estudio, que viene del universo de estudiantes de ingeniería. En última, lo que uno puede determinar acá es lo que hacíamos todos los trabajadores del sector de la construcción. Bucaramanga era metropolitana, no, de construcción de vivienda de interés social, de apartamentos, de infraestructura, de vías, de puentes, de acueductos, todo lo que tiene gas. Población. Y la población, conjunto conformado por la totalidad de observaciones que le interesan a ustedes como analistas. Ya la tengo, profe. Ya tengo el total de observaciones o elementos que en sí conforman mi población. ¿Qué hacemos ahora? No dejen de venir o conectarse en el próximo martes, que aún nos invitan a que nos conectemos vía virtual para que miremos qué sigue después de que tengamos población. En un avance noticioso, podríamos decir, el marco poblacional, cómo lo construimos, cómo se va a definir exactamente, ya materializamos, con esto nos permite repasar lo que vimos hoy y entramos a mirar ahí algunos ejemplitos para tener otros elementos de apoyo para ese caso. Listo, mis apreciadas y apreciados, dejamos ahí algunos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, discúlpame una pregunta. Con mucho gusto, adelante. Profe, ¿estas diapositivas usted no las envía? Sí, pero todavía no, hasta que no haga el barrido de todo. Eso lo van a tener. Por lo Vale. este fin de semana, si Dios quiere y hagan fuerza que así sea, voy a crear el grupo de Teams con los correos de la UIS de ustedes para que quede más fácil crearlo. Y teniendo ya el grupo, entonces empiezo a enviarles ahí el video. Cuando consolidemos, avancemos de presentaciones, ahí las vamos colgando en archivos y en publicaciones. Ese va a ser como nuestro punto de contacto para intercambiar información. Mire, que les queda una tarea, entonces yo abro una pestañita en tareas para que la tengan. Por lo pronto no dejo nada porque todavía no he habilitado eso para que tengan ahí. Seguimos en próxima clase trabajando teoría, que son fundamentales para poder ir usando ese lenguaje técnico y científico que es propio de esta ciencia. No es de estadística uno, sino de la ciencia estadística. Vale, profe, ¿y qué me molesta? ¿Tiene algún libro, algo que usted nos pueda referenciar? Había en la presentación pasada había una guía de libros, pero no hay ninguno que diga. Por lo pronto pueden ubicar
estadística descriptiva. En cualquier libro pueden encontrar estas definiciones. Posiblemente no pueden estar distantes de lo que estamos hablando. Finalmente uno induce el querer llevarlos a que vayan, pero no van a estar no está, me sale aquí un mensaje, su micrófono, así, ¿qué pasó con el micrófono? ¿Me escuchan bien? Más o menos, profe, se está entrecortando. Sí, está fallando ya. No, consulten en cualquier material. Ahí encuentran la terminología básica, también encuentran mucha información en páginas de internet. Ya puede decir terminología básica de estadística o la estadística como ciencia, y ahí empiezan a salir esos términos para hacer esa valoración. Correcto. Vale, gracias. Ahí desearles una feliz tarde, un feliz fin de semana, se siguen cuidando, si Dios quiere nos reunimos la próxima semana. Procedo a apagar, si aquí toca desconectar, salir de acá, terminamos al final 23, correcto, ya deben estar alistando el coeficiente. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y nos estaremos en contacto en próximas jornadas. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Sí, profe. Ok, que estén